Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en uno de esos textos que actúan como bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La profecía de Isaías, capítulo 7. Se pronuncia en el siglo VIII a.C., en un momento de crisis nacional absoluta para el reino de Judá. Pero siglos más tarde, el evangelista Mateo lo recupera para dar sentido al nacimiento de Jesús. Y ahí está el nulo de nuestra discusión. La pregunta es, ¿cómo debemos leer esa conexión? ¿Estamos ante una profecía predictiva, una especie de flecha lanzada por Isaías que da en la diana con Jesús? ¿O más bien ante una relectura teológica por parte de Mateo, que usa un texto antiguo para explicar un acontecimiento nuevo y radical? Exacto. Yo voy a defender que el significado pleno y último de esa profecía de Isaías, aunque tuviera un sentido en su momento, solo se desvela verdaderamente con el nacimiento de Cristo, como parte de un plan divino que unifica toda la Escritura. Y mi postura será que, para hacer justicia al texto, debemos anclarlo firmemente en su contexto original. La profecía fue una respuesta directa y urgente a la crisis de fe de un rey concreto, Acaz. Y si ignoramos eso, corremos el riesgo de malinterpretar tanto a Isaías como al propio Mateo. Pues mi punto de partida es que la Biblia no es una colección de historias aisladas, sino una narrativa unificada, que avanza hacia un clímax. Los textos del Antiguo Testamento, como este de Isaías, tienen distintas capas de significado, y su sentido más profundo se ilumina a la luz de Cristo. Cuando Mateo cita a Isaías, no está simplemente buscando un adorno literario, está desvelando por inspiración divina el propósito último de Dios. El drama del rey Acaz, con su miedo y su falta de fe, y la promesa de un heredero llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es una especie de ensayo general. Prefigura y encuentra su realización definitiva y perfecta en la historia de José, María y, por supuesto, Jesús. La concepción virginal y el nacimiento de Jesús no solo cumplen la letra de la profecía, sobre todo si la leemos en su traducción al griego, sino que elevan su espíritu. Demuestran que la presencia de Dios con su pueblo se encarna de una manera radicalmente nueva y definitiva. Yo la verdad es que lo abordo desde un ángulo muy distinto. Para mí, la honestidad intelectual nos exige empezar por el significado que el texto tuvo para sus primeros oyentes. Y la situación en el año 735 a.C. era dramática. El rey Acaz está aterrorizado, tiene a las puertas de Jerusalén una coalición de reinos vecinos, Siria y el norte de Israel, que quieren derrocarlo, mientras la gran superpotencia, Asiria, amenaza con arrasarlo todo. Es en medio de ese pánico que el profeta Isaías se le acerca y le ofrece una señal de la fidelidad de Dios. Le dice que no tema, que esos reinos enemigos desaparecerán. La señal es el inminente nacimiento de un niño, probablemente un heredero real, el futuro rey Ezequías. Ese niño es la garantía de que la dinastía de David no se extinguirá. Y aquí está el detalle clave. La palabra hebrea que usa Isaías es alma, que significa mujer joven o joven esposa, en este caso, la joven reina. No especifica que sea virgen. La profecía tenía, por tanto, un significado inmediato y tangible para Acaz y su corte. Si saltamos directamente a Mateo sin pasar por aquí, convertimos la rica y compleja historia de Israel en un simple prólogo, quitándole su propio peso y su propia validez como revelación de Dios en un momento concreto. De acuerdo, vayamos a ese punto, a la palabra. Es cierto que el texto hebreo masorético utiliza alma, pero la historia del texto es que para mí es el punto de partida fundamental. Si ignoramos la palabra que usó Isaías, estamos construyendo sobre arena. La señal para Acaz era concreta y a corto plazo. Antes de que este niño sepa distinguir lo bueno de lo malo, la tierra de los dos reyes que te aterrorizan será devastada. Era una promesa política y dinástica para calmar el pánico de un rey. No hablaba de un futuro lejano. El problema, o la genialidad de Mateo, según se mire, es que él no está citando directamente del hebreo. No lo está. Y eso no es un detalle menor. Claro, porque Mateo cita la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas que era de uso común en su época. Y esa traducción, hecha en Alejandría siglos antes, no usa un equivalente de alma, sino que elige la palabra griega pártenos. Y pártenos sí que significa inequívocamente virgen.
Así que Mateo se apoya en una elección de traducción que ya en sí misma es una reinterpretación. No está revelando un sentido oculto en el hebreo, está aprovechando una lectura ya existente en griego que encaja a la perfección con la historia que quiere contar, la de una concepción milagrosa. Pero yo veo esa cadena de acontecimientos de otra manera. No lo llamaría aprovechamiento, sino providencia. No creo que la traducción de la Septuaginta fuera un error o una manipulación. Fue un paso, un paso guiado dentro de la revelación progresiva de Dios. En el mundo helenístico judío ya circulaban ideas sobre un nacimiento mesiánico extraordinario. Esa traducción al griego no fue una casualidad. Preparó el terreno teológico para que cuando el misterio de la concepción virginal de Jesús ocurriera, hubiera un lenguaje y un marco para entenderlo. El cumplimiento en Cristo no anula el contexto de Acaz, sino que lo trasciende. Es la diferencia entre la sombra y la realidad. La promesa a Acaz era la supervivencia de una dinastía terrenal, una sombra. La realidad es la presencia misma de Dios encarnado, algo que para Acaz habría sido, inimaginable. Entiendo la lógica teológica, pero si lo miramos desde la crítica textual, estás aplicando una capa de fe a un hecho histórico y literario. Lo que yo veo, como historiadora del texto, es a un autor del primer siglo, Mateo, utilizando de manera brillante la versión de las Escrituras que sus lectores de habla griega conocían para construir un argumento potentísimo sobre la identidad única de Jesús. ¿Está desvelando un significado que Isaías pretendía? Lo dudo mucho. Más bien está creando un significado nuevo, o al menos una nueva dimensión de significado, a partir de las herramientas textuales que tenía a su disposición. La profecía a Acaz funcionaba perfectamente en su contexto con Alma. El cambio a Partenos sirve a la narrativa de Mateo, no necesariamente a la intención original de Isaías. Pero es que la conexión va mucho más allá de una sola palabra. Fíjate en el contraste dramático entre los destinatarios de la promesa. Para mí esta es la clave que demuestra que no es una creación de Mateo de la nada. Por un lado tienes al rey Acaz. Él es el heredero de la promesa davídica, el eslabón de la cadena que debe llevar al Mesías. ¿Y cómo responde a la oferta de Dios? Con una falsa piedad. No pediré, no tentaré al Señor, pero en realidad está hundido en el miedo y la desesperación, tanto que, en un acto de paganismo atroz que nos cuenta el libro de los Reyes, llega a sacrificar a su propio hijo en el fuego, al dios Moloc. Es decir, destruye con sus manos el futuro de la dinastía que Dios le ha prometido proteger. Un acto terrible, sí, que muestra la profundidad de su crisis. Exacto. Y ahora mira lo que hace Mateo. Nos presenta a otro hijo de David, José. Él también se enfrenta a una situación imposible, a un misterio que desafía toda lógica. Su prometida está embarazada, y él no es el padre. La ley le permitiría repudiarla públicamente, pero se nos dice que era un hombre justo y su primera reacción es la compasión, protegerla. Y cuando el ángel le habla en sueños, su respuesta final no es el miedo de Acaz, sino la fe y la obediencia. Acepta al niño, lo acoge en su casa. En ese acto, José repara la quiebra de fe de Acaz, permite que la promesa davídica continúe, pero en un plano infinitamente superior. ¿De verdad crees que ese paralelismo tan perfecto es una simple coincidencia o un mero recurso literario? Es que ahí, para mí, está la clave. Ese paralelismo es muy potente, sí, pero es que precisamente demuestra lo que digo, que Mateo está construyendo una narrativa nueva usando materiales antiguos. La historia de Acaz es autónoma, tiene su propio mensaje, que es devastador y esperanzador a la vez. Trata sobre la fidelidad inquebrantable de Dios a pesar de la infidelidad catastrófica del rey. La promesa de un heredero era la prueba de que Dios no iba a abandonar la dinastía, incluso cuando su líder la estaba saboteando activamente. El relato de José no completa el de Acaz en un sentido predictivo. Lo que hace Mateo es colocar las dos historias una junto a la otra, como un díptico, para que el lector vea el contraste y entienda la novedad radical de lo que está sucediendo con Jesús. Resalta la justicia y la fe de José, precisamente poniéndola frente a la injusticia y el miedo de Acaz. Pero no es esa la forma en que funciona la revelación. No como un dictado, sino como un tapiz que se va tejiendo. Una historia no anula a la otra, la ilumina. La infidelidad de Acaz crea una herida en la historia de la promesa, una pregunta sin respuesta. ¿Cómo seguirá adelante el plan de Dios si sus elegidos fallan de esta manera? Y la fe de José es la respuesta a esa pregunta. Es una especie de sutura divina en la historia. O quizá la lección de Acaz es simplemente que el plan de Dios sigue adelante a pesar de los fallos humanos, y no necesita una reparación siglos después.
La historia de Acaz se cierra con el nacimiento de Ezequías, que fue un rey reformador, mucho mejor que su padre. La promesa a corto plazo se cumplió. Para mí son dos historias con sus propias lecciones, y Mateo las yuxtapone para crear un efecto teológico, para subrayar la superioridad de la nueva alianza. Pero entonces llegamos al nombre, Emanuel, y aquí creo que mi argumento se refuerza. En el contexto de Acaz, el nombre es una promesa de la presencia protectora de Dios en medio de una crisis militar. El niño es un símbolo viviente de que Dios está con nosotros y salvará a Jerusalén de sus enemigos. Ahora bien, el niño de Mateo se llama Jesús, que significa el Señor salva. A primera vista, parece una contradicción. Exacto. El ángel es muy claro. Le pondrás por nombre Jesús. No se llama Emanuel. Mateo cita el nombre Emanuel como parte de la profecía, pero no es el nombre real del niño. Es un nombre descriptivo, un título que define su esencia y su misión. Y lo fascinante es cómo Mateo cierra este círculo al final de su evangelio. No es en el nacimiento, sino en la resurrección, cuando Jesús resucitado pronuncia sus últimas palabras: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí es donde se realiza plenamente la promesa de Emanuel, de Dios con nosotros. Para mí, esto es una construcción literaria y teológica absolutamente brillante. Mateo enmarca todo su evangelio entre la promesa del Dios con nosotros en el nacimiento y la realidad de esa presencia en la comunidad pospascual. Pero es eso, una construcción deliberada, no el resultado de una predicción que se cumple punto por punto. Yo lo veo de otra forma. Esa distinción entre construcción teológica y promesa cumplida me parece demasiado rígida. ¿Acaso no pueden ser las dos cosas a la vez? La profecía bíblica no funciona como el horóscopo, no es un vidente que adivina detalles. Es una promesa de Dios que se despliega y se enriquece a lo largo de la historia. El nombre Jesús, el Señor salva, no contradice a Emanuel, Dios con nosotros, sino que especifica cómo Dios estará con nosotros, salvándonos de nuestros pecados, una amenaza infinitamente más profunda que dos reyes vecinos. Emanuel define la esencia de esa salvación, la presencia de Dios, y Jesús define su acción. No hay contradicción, sino una profundización radical. La promesa hecha a Acaz sobre la supervivencia física de su reino se convierte en Cristo en la promesa de la salvación eterna para todo el pueblo de Dios. Pero al insistir en esa lectura cristológica, corremos el riesgo de aplanar el Antiguo Testamento. La historia de Acaz y la intervención de Isaías es una de las páginas más dramáticas y profundas de la historia de Israel. Nos enseña sobre el abismo de la desesperación humana, la locura del poder, el fracaso de la fe y, sobre todo, la tenacidad de un Dios que se mantiene fiel incluso cuando sus elegidos sabotean su propio futuro. Ese mensaje tiene un valor inmenso en sí mismo para un judío del siglo VIII a.C. y para nosotros hoy. Cuando lo vemos solo como una sombra o un ensayo de lo que vendrá después, le quitamos su propia sustancia, su propia realidad como palabra de Dios para aquel pueblo en aquel momento. No se trata de quitarle sustancia, sino de reconocer que la historia no terminó ahí. El hecho de que la dinastía de David sobreviviera a la crisis de Acaz y que el heredero, probablemente Ezequías, naciera, fue el cumplimiento inmediato de la señal, fue la prueba de que Dios cumplió su palabra. Pero la profecía de Isaías siguió resonando a lo largo de los siglos, porque la infidelidad de los reyes continuó. La promesa de un rey que de verdad supiera rechazar el mal y elegir el bien, un verdadero Emanuel, se mantuvo viva como una esperanza. La certeza de que un día vendría un rey justo, digno de ese nombre, es lo que mantuvo viva la esperanza de Israel durante el exilio y más allá. Mateo no hace más que afirmar que esa esperanza, mantenida durante siglos, ha encontrado por fin su respuesta definitiva y sorprendente en Jesús. Al final, para mí, la clave está en respetar la integridad de cada texto. Insisto en la importancia de leer el libro de Isaías en sus propios términos. Nos ofrece esa lección magistral sobre fe, política y la fidelidad de Dios en la historia concreta. Y solo cuando hemos hecho eso, cuando hemos entendido la profundidad del drama de Acaz, podemos apreciar de verdad la genialidad con la que los autores del Nuevo Testamento, como Mateo, releyeron sus escrituras para articular el significado radical del evento de Cristo, usando las herramientas interpretativas y las versiones textuales de su tiempo. Y yo, por mi parte, concluyo que si bien el contexto histórico es el punto de partida indispensable, no es el punto de llegada.
El plan de Dios, tal como lo presentan las Escrituras, es una única y gran narrativa. El Nuevo Testamento no impone un significado ajeno al Antiguo, sino que desvela la trayectoria hacia la que apuntaban sus promesas más profundas. La conexión entre Isaías y Mateo no es una coincidencia forzada ni un mero artificio literario, sino la coherencia interna de una promesa que, a través de siglos de infidelidad y de esperanza, encuentra su sí definitivo y encarnado en Jesús. Supongo que la tensión entre el significado original para Kaz y la reinterpretación que hace Mateo no es algo que se pueda resolver fácilmente, pero quizá es precisamente esa tensión la que enriquece nuestra comprensión del texto. Estoy de acuerdo. Nos obliga a pensar en cómo la fe busca entender su propia historia, y cómo los textos antiguos no son piezas de museo, sino que siguen vivos, generando significado en contextos nuevos. Un tema que sin duda da para seguir reflexionando a partir del material que hemos analizado.